En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Uno de los temas centrales en moral, hemos tenido ya varios temas importantes sobre la voluntad, sobre los actos, los hábitos. Uno de los temas bien importantes es el tema de la ley. Comentábamos en nuestra conversación de la clase pasada que la primera experiencia de objetividad en la moral suele ser la ley. Es decir, una persona obrando desde su subjetividad encuentra un primer límite, un primer choque cuando le dicen eso está prohibido. La ley es como el primer anuncio de la objetividad en la moral. Y por eso tiene un valor pedagógico y permanente muy importante. Podríamos decir que un lugar que careciera completamente de leyes nos reduciría a una condición de la ley del más fuerte. Cuando no hay ninguna ley, queda solo una ley, que es la ley del más fuerte. Y yo creo que ese enunciado es interesante que lo tomen en sus apuntes, porque también existen teorías contrarias a la ley, existen posturas contrarias a la ley. Desde la Biblia, desde la psicología, desde la sociología existen teorías contrarias a la ley, teorías más o menos anarquistas. La palabra anarquía está indicando con la partícula privativa an algo contrario y arge es principio. Entonces un anárquico, un anarquista es aquella persona que considera que no se necesita ningún tipo de acuerdo ni ningún tipo de ley. El anarquismo tiene su representante tal vez más conocido en un ruso llamado Bakunin, con B grande, con K. Bakunin es el autor más conocido en el anarquismo, pero no nos vamos a detener en su pensamiento. Otros han considerado que sí se necesitan unas leyes, pero que las leyes deben ser mínimas. En esa línea va el capitalismo de Adams. Es decir, no regulemos el mercado. En economía, por lo menos, hay toda una teoría que presenta como ideal la desaparición de la regulación. El mercado se regula a sí mismo. Y en ese sentido, el Estado no debería intervenir fijando precios. Las teorías abiertas, vigorosas, sobre el libre mercado han sido contestadas, contradichas de muchas maneras. Uno se da cuenta que en un régimen de libre mercado, sin ningún tipo de ley, fácilmente se pueden dar monopolios o se pueden dar colusiones. ¿Qué es el monopolio? El convertirse una entidad, un grupo, una persona en el único proveedor de un servicio, con lo cual asegura que tiene total autonomía en la fijación de los precios. Entonces, imaginémonos que yo soy el único que vende carne para consumo humano. En el país yo soy el dueño de todo el ganado. Entonces yo pongo el precio que yo quiera. Uno se da cuenta que hay algo que fácilmente conduce a la injusticia.
Eso es monopolio. La colusión, que nosotros conocemos con el nombre de cartel, es la palabra más popular hoy. ¿Un cartel qué es? Un cartel es un acuerdo privado para mantener una determinada situación que favorece solo a los miembros del cartel, o para impulsar una ley que tiene el mismo propósito, o para alterar los precios. Se han descubierto muchos carteles. Ustedes han oído el cartel de la contratación de las obras públicas, por ejemplo. Otros carteles parecen más humildes, pero tienen también repercusiones en la gente, sobre todo en términos de precios. ¿Qué pasa si todos los que producen papel higiénico se ponen de acuerdo para mantener los precios artificialmente altos? Este parece que es el hecho. Lo mismo con la producción de pañales. Los pañales son un producto de primera necesidad para muchísimas familias. Pero ¿qué pasa si todos los que producimos pañales nos ponemos de acuerdo entre nosotros y decimos, usted no vaya a bajar el precio, yo tampoco bajo el mío, y así ganamos todos? Entonces acordemos un precio mínimo, y ese precio mínimo garantiza una ganancia exorbitante. En la sociedad en la que estamos, este tipo de prácticas es frecuente, y por eso muchas personas se dan cuenta de la necesidad de la ley. La protección de los más débiles también habla del tema de la ley, especialmente los temas de abuso. En estos días hay campañas a nivel mundial, especialmente desenmascarando, sacando a luz el abuso contra la mujer. Hay una campaña que tiene como etiqueta, como hashtag, en todas partes, Me Too. Eso obviamente con el signo que se utiliza, ese signo como de número, en España llaman almohadilla. Me Too lo ponen muchas mujeres en sus actualizaciones de estado, en sus tweets, para decir, a mí también intentaron abusarme o a mí también me abusaron. Parece que las cifras son escandalosas. En cualquier caso, arriba del 70%, y algunos dicen arriba del 90%. Es decir, que un porcentaje absolutamente brutal, escandaloso de mujeres, en algún momento de su vida se han sentido abusadas, que significa muchas cosas: insultadas sexualmente, tocadas sin su consentimiento, violadas, etc. Entonces uno se da cuenta que si no hay un régimen legal al respecto, ¿qué va a suceder con los más débiles? ¿Qué va a suceder con las niñas en particular? Pero también el abuso para hombres tiene cifras muy altas, que están todavía más escondidas que el abuso femenino. El abuso de niños, en términos de abuso verbal, abuso físico, abuso sexual, es terrible. Entonces, por ejemplo, en Francia, en este momento, yo trato siempre de traerles noticias así de máxima actualidad. En Francia se está discutiendo una ley sobre acoso en las calles, porque muchas personas, aunque no son atracadas en ese sentido, sí son insultadas o sí tienen que escuchar un lenguaje vulgar, un lenguaje obsceno, particularmente las mujeres. Bueno, todo esto nos muestra la importancia del tema de la ley. El tema de la ley es un tema de convivencia, evidentemente. Y por eso muchos autores han hablado de la ley en términos de lo que se llama un contrato social. Thomas Hobbes, escrito con W, Hobbes. Thomas Hobbes es famoso por esa expresión. Y hay un autor, Juan Jacobo Rousseau, que tiene una obra que se llama así, El contrato social. La visión de la ley como un contrato social es la que intenta presentar el tema de la ley como un tema de convivencia. La exposición clásica sobre este tema es la siguiente: cada uno de nosotros tiene una libertad, pero para poder vivir con otras personas
yo hago una especie de negocio, lo que en inglés llaman un trade-off. Y ese negocio consiste en que yo limito mi libertad y tú limitas tu libertad para que podamos vivir juntos. En mi libertad, a mí me encanta, dice alguien, me encanta escuchar rock metálico a 90 decibeles. Pero mi vecino no comparte ese mismo gusto. Mi vecino dice, no, un momento, yo también tengo derecho a vivir aquí. Entonces entra una ley a decir, usted no puede tener tanto volumen en su apartamento. Es curioso, por cierto, eso del sonido, ¿cómo lo miden? Yo no conocía ese caso, ¿cómo miden eso? Pero aquí, por ejemplo, en Bogotá, hay leyes que establecen que a tal distancia no se pueden registrar más de tantos decibeles provenientes de una determinada vivienda. Esa es la manera de garantizar que la gente puede convivir. La verdad es que eso no funciona mucho. Eso no funciona perfectamente, por lo menos podemos decir. Entonces, la ley tiene que ver con la convivencia. Y en ese sentido, a medida que la ley se acerca a ser un código de convivencia, se presenta un problema teórico muy interesante. Y es qué tanto de la ley nosotros descubrimos y qué tanto de la ley nosotros definimos. Esa pregunta, en cierto sentido, es la pregunta más importante de esta clase, por eso le invito a que la escriba. ¿Qué tanto de la ley nosotros descubrimos y qué tanto de la ley nosotros definimos? Que en el fondo es el conflicto entre la ley natural y la ley positiva. Decimos que una ley es descubierta cuando entramos a mirar el ser de alguien o de algo y descubrimos pues que tiene unos determinados derechos. Eso no nos lo inventamos nosotros. Hay un caso interesante que proviene del Tíbet. Resulta que, según el pensamiento religioso de muchos tibetanos, hay una especie de encarnación o presencia de la divinidad en algunos líderes. No conozco muy bien el sistema de pensamiento de ellos, pero el hecho es que hay unas ciertas divinidades que se supone, según ellos piensan, se hacen presentes o se encarnan o se reencarnan en seres humanos. No es únicamente lo que uno conoce como el Dalai Lama, no es únicamente el Lama el único personaje o la única persona religiosa en esa cultura. Y en particular entonces hay niñas que se supone que son como la encarnación de una cierta divinidad, y esa divinidad no puede ensuciarse. Y ensuciarse es tocar el suelo. En muchísimas partes de Asia, yo me atrevo a pensar que de Irán para allá, o no sé, es prácticamente toda Asia, el suelo es considerado como un lugar no solamente sucio, sino un lugar impuro. Son dos cosas distintas. Uno puede pensar que el suelo es sucio. Efectivamente, si a uno se le cae comida al piso, uno lo piensa antes de recogerla y consumirla. Eso es pensar que el suelo es un lugar sucio. Pero aquí es un tema religioso, el suelo es un lugar impuro. Por eso, por ejemplo, en muchos lugares de la India, no es simplemente una medida de urbanidad o de higiene, sino una medida religiosa, eso de que usted no puede entrar con sus zapatos a la casa de alguien. Y en todos esos sitios tienen pues lugares adecuados para que usted deje sus zapatos y usted entra, o con unas especies de babuchas o pantuflas o cosas parecidas, sandalias, que son solo para estar en casa, porque el suelo es un lugar puro. El suelo de mi casa es puro, el suelo de la calle es impuro. Con esa mentalidad, en algunos lugares de Nepal pasa lo siguiente, que si esta niña se supone que es la encarnación de una divinidad, ella no puede tocar el suelo. Porque si ella toca el suelo, estamos juntando lo más puro, que es la divinidad, con lo impuro, que es el suelo. Entonces, como conclusión, la niña no puede tocar el suelo. Y la gran pregunta es, ¿cómo puede caminar entonces? ¿Cómo aprende a caminar?
En algunos casos esto tiene consecuencias dramáticas, de manera que la niña puede que no logre caminar. Porque nunca pudo realmente, se supone que es una diosa, pero una diosa paralítica porque no pudo aprender a caminar a tiempo. Uno siente que ahí se ha vulnerado un derecho de ella. O sea, uno siente que le hicieron un daño, por así decirlo. Es decir, ¿cómo así? Si esta persona se le trata de esa manera, pues perdió su capacidad de caminar. Eso no es algo que nosotros le asignemos a ella, es algo que está en ella. Esa es la idea de derecho natural. La idea de derecho natural es que los derechos no son algo que nosotros le concedemos a las personas, sino son algo que ya están en esas personas y que nosotros lo que podemos hacer es descubrir. Nosotros descubrimos que ella tiene ese derecho. O piense lo que sucedía en algunos lugares del mundo antiguo cuando se llevaba a prisioneros de guerra, se les llevaba a las minas. Y lo que sucede es que cuando estaban en las minas tenían unas condiciones de iluminación tan supremamente pobres que al cabo de unos años las personas quedaban ciegas. Porque nunca salían de la mina, ni de día ni de noche. Vivían ahí, morían ahí. Uno se da cuenta que se ha cometido un abuso brutal contra una persona cuando se la enceguece de esa manera. Pues no es sacarle los ojos con toda la brutalidad de ese acto, pero se le puso en condiciones en que finalmente sus ojos se dañaron y perdieron los ojos y quedaron ciegos para siempre. Eso quiere decir que el hecho de que esa persona pueda ver, el derecho de esa persona a ver, no es algo que yo le doy, es algo que ya está en ella. Eso es lo que nosotros llamamos ley natural. La ley natural presume que los derechos están en las personas y que nosotros descubrimos esos derechos y los defendemos. Pero he dicho que en el periodo de la Ilustración se fortaleció la idea de la ley como acuerdo social. Si la ley es un acuerdo social, pues un acuerdo social sí lo hacemos nosotros. Un acuerdo social es, por ejemplo, que en la mayor parte de los países del mundo, un menor de edad no puede comprar licor por sí mismo. Ese es un acuerdo social, sobre todo porque la edad que determina si es menor o mayor de edad también es convencional. Esa edad hasta hace 50 años solía ser 21. Ahora esa edad ha bajado a 18. Entonces eso quiere decir que cuando se hizo el cambio de 21 a 18 sucedieron cosas muy simpáticas, porque había una persona que podía tener 20 años y le tocaba supuestamente esperar todavía un año para ser mayor de edad. Pero entra en vigencia esa ley que dice que ahora es a los 18 y de repente, ayer yo no podía comprar licor y hoy ya puedo. Eso es lo propio de una ley convencional. Las leyes convencionales son también llamadas leyes positivas. Creo que ya hemos comentado en alguna oportunidad que ley positiva significa la ley que ha sido posita, que ha sido puesta. Ley positiva no quiere decir que es buena. Uy, vamos a ser positivos. No, ley positiva no es ley chévere, buena, sino es una ley puesta, ley que nosotros hemos puesto. Entonces, la manera de ver la ley como sustento del contrato social tiene una ventaja, y es que de inmediato hace comprensible el concepto a todos. Prácticamente no hay persona que no esté de acuerdo con eso, y los que no están de acuerdo con eso suelen estar en la cárcel. Todo el mundo está de acuerdo con eso, con que necesitamos leyes para convivir. Ese es un elemento positivo de la identificación entre ley y contrato social, pero el elemento negativo es que cuando miramos a toda ley como parte de un contrato social, es muy fácil pensar que todas las leyes son simplemente positivas, son simplemente puestas. Y si todas las leyes son puestas, todas las leyes se pueden remover, cambiar, alterar, quitar, etc. Y ese es el mundo en el que viven muchas personas hoy.
Bueno, todo esto nos lleva a lo que hemos empezado a escribir en nuestro tablero. Es decir, necesitamos analizar el tema de la naturaleza. El tema de la naturaleza. ¿Qué significa exactamente cuando nosotros decimos que algo es natural, que algo es antinatural? Muchas personas utilizan estas palabras sin un verdadero sentido, llamémoslo así, crítico, reflexivo sobre lo que quieren decir. Por ejemplo, mucha gente dice que está en contra de lo artificial y esto llega a producir millones y millones de dólares porque hay toda una industria que se llama la industria de alimentos orgánicos. Y se supone que un alimento orgánico es el alimento que no ha sido tratado de una manera artificial. Pero la frontera entre lo natural y lo artificial, así como la frontera entre lo natural y lo antinatural, o entre lo natural y lo positivo, son tres fronteras sumamente complicadas. Muy complicadas. Una parte de eso vamos a alcanzar a ver hoy, pero otra parte tendrán que investigarlo ustedes. Le voy a poner aquí el cuadrito respectivo para que usted no se olvide. Porque claro, el sueño mío como docente es que usted adquiera tanto interés en estos temas que usted por su cuenta quiera seguir profundizando. Mi papel no es repetir aquí internet. Mi papel es ayudar a dar criterios, a poner las preguntas, a mostrar una ruta. Entonces vamos a suponer que este círculo representa lo natural. Por ahora no vamos a explicar mucho de qué es lo natural, eso va a aparecer en el otro tablero. Y fíjate, por lo menos tres fronteras que son complicadísimas sobre lo natural y lo antinatural. Esa es una, ¿no? Pongámoslo con otro color, ya que tenemos marcadores buenos. Entonces vamos a poner con otro color los contrastes. Entre lo natural y lo antinatural. Una cosa es antinatural, pero ¿qué es exactamente lo antinatural? Por ejemplo, lo antinatural uno lo asocia espontáneamente con el asco. Lo antinatural produce asco, pero resulta que el asco tiene mucho que ver con elementos culturales. ¿Realmente existe la frontera entre lo natural y lo antinatural? Parece que sí. Entonces empecemos a dar ejemplos y usted se irá situando en algún sitio o en otro. Hay culturas, son muy pocas, pero se han encontrado algunas culturas en las cuales el hecho de que las personas que se aman se besen en los labios o en la boca les parece antinatural. Para ellos eso es algo que produce repulsión. Obviamente son culturas que tienen una vida íntima, una vida sexual, pero no son culturas que se besan. Ellos no se besan. Puede existir otro tipo de cercanía, de caricia, pero para ellos los besos en la boca son una cosa que produce repulsión. Yo me acuerdo mucho el matrimonio de unos amigos hace bastante tiempo. Estaba yo recién ordenado y hay una foto muy bonita de ese matrimonio en la que aparece esta parejita y se están estampando tremendo beso en la boca. Y una de las niñas, que dicen aquí en Colombia pajecitas, las damitas esas de honor, se volteó en ese momento y ella, pues mira, se están estos dos besando en la boca y la cara de la niña es una cara de extrañeza y como de asco, porque le parece completamente raro que se besen en la boca. ¿Qué hacen ahí? Uy, qué cosa, y revolviendo saliva y revolviendo todo. Entonces, eso es antinatural. Muchos de nosotros no pensaríamos de esa manera. Pues uno no anda besando en la boca, por ahí por el mundo, pero uno entiende que ese gesto exista y a uno no le parece antinatural. Bueno, entonces pasemos a la alimentación. Comer grillos. Bueno, no está fácil, no está tan fácil. Pero hay muchas culturas donde comen grillos y dicen que tienen muy buen sabor y que son muy nutritivos. Entonces el tema de la alimentación es complejo. Yo estoy en un extremo
en el que muy fácilmente muchas de esas cosas me producen mucha dificultad. Alguna vez fui a ofrecer unas conferencias que me pidieron unos misioneros muy lejos en Asia, en Taiwán, y el tema de la alimentación fue una tortura desde el principio hasta el fin. Estoy muy agradecido con mis hermanos dominicos de Taiwán, muy agradecido con los taiwaneses mismos, pero sí es muy complicado ese tema. ¿Usted qué opina, por ejemplo, de un sancocho de sesos de mico? Entonces, usted siente que eso raya en lo antinatural. Este tema es complejo, es un tema que es complejo. En las expresiones sexuales, ¿qué es y qué no es natural o qué es antinatural? Es una cosa que es bien complicada. Repito, no lo vamos a resolver aquí. Lo que yo sé es que ese tipo de cosas no se resuelven tan fácilmente. No es tan fácil resolverlas. Y no es buena idea pretender resolverlas rápidamente. Pero en la misma línea de lo sexual, es posible que usted se considere una persona así muy liberal en su práctica sexual o en lo que usted admitiría. Pero ¿usted qué opina, por ejemplo, de sexo con animales? No, tampoco tanto. ¿O sí o no? Entonces ya hay legislación en países como Canadá, ya hay legislación sobre el tema. Entonces, usted puede ver cosas realmente muy extrañas en Canadá. Sexo con animales. Para ellos eso no es antinatural. Y después vienen todas estas parafilias que llaman, ¿no? En sexualidad. Necrofilia, sexo con muertos y cosas de esas. Pero es un problema muy grave porque normalmente las personas que amplían, que inflan esta bola de lo natural para que casi nada sea antinatural, terminan favoreciendo la condición del adulto y sobre todo la condición del varón. Entonces, por eso tenemos movimientos en el mundo impulsados por hombres que quieren que la pedofilia, o sea, si la zoofilia se puede, ¿por qué no se puede la pedofilia? Entonces la teoría de ellos es que mientras no haya una amenaza o un daño físico, pero ellos entienden como daño físico, dolor, en el niño, entonces eso no es antinatural. Esta es una discusión bien compleja y tal vez algunas luces vamos a recibir a partir de acá. Lo que uno se da cuenta es esto, que todos ponemos la frontera en alguna parte y que necesitamos aprender a argumentar aquí entre lo natural y lo antinatural. Luego tenemos el otro tema, entre lo natural y lo artificial. Esa es otra discusión distinta. La palabra artificial proviene de dos palabras latinas, significa lo que ha sido hecho con arte, ars. Artefactum. Factum a través del arte. Pero tenga presente que ars en latín no significaba únicamente lo estético. Ars es toda habilidad o destreza que desarrolla un ser humano. Es lo que los griegos llamaban poiesis. Entonces, ars quiere decir que usted lo desarrolla a través de una habilidad que usted ha construido. Entonces, eso incluye lo que nosotros llamamos artístico, como decir la danza, el canto, la pintura, pero también incluye el uso de herramientas para otras cosas, como la mecánica, por ejemplo, o cosas parecidas. La frontera entre lo natural y lo artificial es muy complicada, sobre todo porque, como les anuncié antes, hay muchas empresas que están utilizando la zona gris de confusión entre lo artificial y lo natural. Hay muchos que están utilizando eso para producir muchísimo dinero, para hacerse muchísimo dinero. Por ejemplo, piense esto. Para muchas personas, artificial significa una pastilla. Pero usted se ha puesto a pensar cuál fue el origen de las pastillas.
¿De dónde vienen las pastillas, los comprimidos, las grajeas, las píldoras? ¿De dónde viene todo eso? Pues todo eso proviene de las antiguas botánicas. ¿Y qué se hacía en las antiguas botánicas? Sacar los extractos. Entonces, por ejemplo, usted tomaba una sustancia, digamos la quinina, y usted sacaba extracto de quinina. Entonces, una pastilla que era la manera de entregar extracto de quinina a la persona. Es decir, es una concentración del ingrediente activo que de todas maneras ha sido dado por la naturaleza. Entonces, si yo a través de un procedimiento de destilación y de refinación hago un extracto de quinina, y ese extracto de quinina lo vuelvo una pastillita, le recubro con un poquito de azúcar y se la doy a usted, ¿eso ya se volvió artificial? ¿Eso ya es artificial? ¿En qué momento las cosas se vuelven artificiales? En el mundo estético también hay preguntas éticas muy interesantes sobre esto, sobre lo artificial. Es una cosa interesantísima. Piense usted, por ejemplo, en el caso, parecen discusiones triviales y no son las discusiones más importantes del mundo, pero los que vivimos interesados en esta clase de temas, estas noticias nos ponen a pensar. Por ejemplo, de tanto en tanto surgen movimientos que dicen, supuestamente movimientos femeninos o feministas, más bien, esa continua imposición del criterio de belleza del hombre sobre la mujer, porque la mujer empieza a tratar su cuerpo desde el punto de vista estético con el criterio único de agradar al hombre. Entonces, la mujer se depila sus piernas y tiene que depilarse sus piernas y se quita vello de otras partes de su cuerpo, a veces del pubis, de las axilas, se quita vello y bueno. ¿Y por qué todo eso? Para agradar. Ah, ya. Entonces, ¿usted qué quiere? No, una mujer natural. Entonces usted mira, este movimiento feminista quiere mujeres naturales. Una mujer natural que le salga pelo por todas partes. Porque yo soy una mujer natural. Pero luego usted se pone a pensar y usted se da cuenta que los árboles no producen jabón. Todavía no hemos conocido ningún árbol que produzca jabón, ni líquido, ni de otro, ni sólido. No producen shampoo. Los árboles no producen desodorante, ni las matas, ni las plantas. Entonces, si usted va a jugar a ser natural, entonces toca que acabe con todo lo que no da la naturaleza, si ese va a ser su criterio. Pero los resultados tienen repercusiones en su vida social. Entonces la frontera entre lo natural y lo artificial es a veces tan absurda. Un caso que yo menciono muchas veces en predicaciones es el de los anticonceptivos. Para mí no hay nada más artificial que un anticonceptivo. Un anticonceptivo es un concentrado de hormonas que intenta suprimir un ciclo absolutamente natural del cuerpo de la mujer. Pero la misma mujer que se pone un parche para ser completamente estéril durante unos meses, suprimiendo los ciclos propios de su cuerpo, esa misma mujer luego compra yogur orgánico. Entonces, mi aparato digestivo lo trato de manera completamente natural, yogur orgánico, probiótico. Nunca recibió ese yogur, nunca recibió luz artificial, porque la luz artificial podía alterarlo. Se mantuvo lejos de toda corriente electromagnética, de toda radiación, electromagnética, para que llegue absolutamente puro, y entonces te presentan una muchacha bellísima tomando su yogur orgánico. Pero esa misma muchacha bellísima se pone su bomba de hormonas para suprimir la menstruación. Entonces, esta frontera es bien compleja, la frontera entre lo natural y lo artificial. Y está llena de muchas mentiras, muchas. Porque básicamente lo natural se ha convertido en una etiqueta para vender. Esto es completamente natural. Por supuesto, el título que se utiliza es
orgánico, probiótico, palabras así parecidas. Hay memes simpáticos, ¿no?, sobre este tema. Uno que me gustó mucho, que encontré hace como unas 2 o 3 semanas, decía: 5.000 años la humanidad comiendo pan y ahora todo el mundo es intolerante al gluten. O sea, hay mucho de moda. Uno no puede negar que hay mucho de moda en estas cosas. Ahora todo el mundo, no hay que suprimir el gluten es lo peor. Además, los supuestos datos científicos en los que se apoyan van cambiando. La leche es lo peor, es veneno. Después de los 4 años de edad, la leche es veneno. Después no espere. No, la leche sí es útil, la leche es importante. No hay alimento más completo que la leche, más accesible para la gente que la leche. El café con leche lo inventó un enemigo de la humanidad. El café con leche fue diseñado para destruir completamente su intestino. No, pero es que el café mejora el ritmo cardíaco. El chocolate es bueno, es malo. Chocolate sin azúcar, con tanta cocoa, sin cocoa. Mejora el pensamiento, no mejora el pensamiento. Uno se da cuenta que todos esos datos supuestamente científicos están al servicio de esta confusa frontera entre lo natural y lo artificial. Y la otra frontera es entre lo natural y lo positivo, ¿no? Que lo vamos a llamar aquí lo convencional. ¿Qué es lo natural frente a lo convencional? Si yo fuera uno de ustedes, con todo el tiempo que uno sabe que un estudiante tiene, los estudiantes nadan en tiempo, entonces, si yo fuera uno de ustedes, yo me dedicaría a investigar alguno de estos temas a fondo, o los 3. Las 3 fronteras de lo natural. Eso sería un libro fantástico. Claro, yo tengo más claras las preguntas que las respuestas, y es posible que no todas las respuestas existan de un modo definitivo. Esto es importante. Las 3 fronteras de lo natural, que son lo antinatural, lo artificial y lo convencional. Y aquí entra la ley positiva. Bueno, pero volvamos aquí a nuestro punto. Ya que vemos la importancia y la actualidad del tema de lo natural, ahora la pregunta que nos hacemos es: ¿y cómo se puede hablar de naturaleza? Todavía voy a poner otro preámbulo. La filosofía de la posguerra, la filosofía del siglo XX, en la posguerra, se volvió absoluta enemiga del tema de lo natural. ¿A través de qué? A través del movimiento existencial. El existencialismo se declaró enemigo a muerte de toda postura sobre lo natural. Enemigo a muerte, el existencialismo. Tipo Jean-Paul Sartre. Existencialismo significa, de hecho, la supuesta, yo lo pongo en esas palabras, la supuesta prelación de lo existencial ¿sobre qué? Ellos no utilizan tanto la palabra natural en su enunciado, sino sobre lo que ellos llaman la esencia. La postura de Jean-Paul Sartre es esta: que el ser humano, más que esencia, tiene existencia. Y que no es la esencia la que crea la existencia, sino al revés. Es decir, que las escogencias, las decisiones que usted toma, esas son las que determinan lo que usted es. Esa frase de Sartre hay que sabérsela de memoria. Las decisiones que usted toma son las que definen lo que usted es. La teoría de género. Por ahí viene, exactamente, es un antecedente de la teoría de género. Entonces, si usted parte de la esencia, según los existencialistas, usted está de entrada encarcelado en su voluntad. O mejor dicho, le han encarcelado la voluntad. Usted ha perdido su libertad.
Así que usted necesita darle prelación a la existencia. Hay varios que han hablado en esta dirección, o sea, Sartre no sale de la nada. El patriarca, probablemente de todos ellos, es Federico Nietzsche. Federico Nietzsche, con su peculiar forma de vitalismo, es el gran patriarca de todo este movimiento. Porque efectivamente para Nietzsche, la vida es como una especie de absoluto que no admite restricción alguna. Y por consiguiente, si nosotros admitimos que hay una naturaleza, si nosotros admitimos entonces que hay un deber ser, es decir, una ley natural, jamás seremos libres. Por eso el enemigo fundamental para Federico Nietzsche es Platón. Porque Platón es el que habla de un mundo de ideas perfectas que marcan el deber ser de las experiencias imperfectas que nosotros tenemos en este mundo. Entonces, el caballo que yo veo no es tan completamente caballo, porque existe el caballo ideal, el verdadero caballo. Entonces, para Nietzsche, Platón es el enemigo. Pero el gran difusor del platonismo es el cristianismo. La definición de Nietzsche sobre el cristianismo es que el cristianismo es un platonismo para masas. O sea, como la gente en general es bruta y mediocre, pensaba Nietzsche, que es uno de los pensadores más elitistas, entre otras cosas. De hecho, es el gran filósofo del elitismo, por eso gran amigo de Hitler. Entonces, como la gente en general es bruta, es ignorante y es mediocre, la gente no estudia, no profundiza. Platón les queda grande. Entonces, ¿qué es lo que tiene adoctrinada a la gente el cristianismo? Pensaba Nietzsche. El cristianismo para él es solo una derivación, no es una religión propiamente. Es una estupidez que ¿proviene de qué? Pues proviene de que la gente no es capaz de pensar en profundidad y se dejan llevar por un cristianismo que es un platonismo rebajado. Entonces, para Nietzsche, cualquier límite que tú le pongas al impulso vital que hay en ti, esa fuerza de vida que hay en ti, y que apenas se ha dejado ver en algunos cuantos seres humanos, esos seres humanos serían los antecesores de lo que él llamaba el superhombre. El superhombre de Nietzsche, ¿qué es? El superhombre de Nietzsche es la idea de que hay seres humanos que son completamente dueños y completamente poseedores de esa fuerza vital a la que no le ponen ninguna restricción y por consiguiente no se dejan restringir por nadie. Por eso para él existe claramente la moral de los señores y la moral de los esclavos. La moral de los señores es la de aquellos que no se dejan restringir, obran por sí mismos, obran por sí y ante sí, no le piden cuentas a nadie, no le piden perdón a nadie, no le piden permiso a nadie y no le piden disculpas a nadie. Esos son los señores. Mientras tanto, los demás son los esclavos, los platónicos, los cristianos. Los cristianos y los platónicos son los que viven pensando, ay, esto estará bien, pero sí, y si me salgo del mandamiento, y si me toca confesarme, y si esto es pecado. Para Nietzsche todos esos son los desgraciados esclavos que están encadenados por el mandamiento, están encadenados por la ley. Entonces, para Nietzsche, la verdadera libertad está ¿en qué? En la moral de los señores, y la moral de los señores es la de aquellos que no piden perdón, ni permiso, ni disculpas, ni dan explicaciones, simplemente avanzan. Un hombre como ¿quién? Como Alejandro Magno. Alejandro Magno, ese es el modelo para él. El tipo hace lo que quiere, avanza, conquista, se embriaga, tiene sexo con quien quiere. Hombre, mujer, esclavo, esclava, orgía, lo que yo quiera, me emborracho si quiero. Es decir, es la ebriedad de una voluntad sin límites.
Esa persona es la que anticipa el superhombre. Ese es el superhombre. Bueno, con este modo de pensar, Nietzsche marcó toda una corriente en la filosofía del siglo XX y luego encontramos, luego de la posguerra, estalla esta manera de pensar en términos de ¿qué? En términos del existencialismo. ¿Y el existencialismo qué viene a decir? Viene a decirlo con un lenguaje más elegante, más preciso, más cartesiano, pero viene a decir lo mismo. Viene a decir, no te pongas a examinar tu esencia, no te pongas a buscar tu naturaleza, no te pongas a buscar qué permisos te da la vida, vive. Ese podría ser un buen modo de expresar el lema de Sartre. No te pongas a buscar qué permisos te da la vida, vive. Y lo que tú vivas, lo que tú hagas, lo que sea tu existencia, ese es tu verdadero ser, esa es tu verdadera esencia. Por supuesto, para estas personas, la naturaleza es algo absurdo, es algo contradictorio, es algo que simplemente les sirve de coartada, de pretexto a instituciones como el cristianismo y en particular la Iglesia Católica. Esa iglesia que con la idea de que existe un Dios se quiere meter en todas partes. La idea de los existencialistas queda plasmada en esta frase: el gran fascista es Dios. Dios es el gran fascista. Ellos tenían la idea del fascismo. ¿Se acuerdan de ese movimiento italiano político que tuvo su máximo exponente en Benito Mussolini? El fascismo, el Estado fascista, pretende reclamar una absoluta lealtad y pretende controlar todo lo que dices, todo lo que piensas. Entonces, para ellos el gran fascista es Dios. Esto está tan metido que me estoy acordando de uno de los más famosos matemáticos del siglo XX, un húngaro llamado Paul Erdős. Erdős. Escribamos ese apellido que es raro. Paul Erdős, matemático ateo húngaro supremamente brillante. Yo supe primero de él antes de entrar en estos caminos de mi vida consagrada. Paul Erdős, resulta que él decía que el gran fascista era Dios, muy en consonancia con el pensamiento existencialista. Y Erdős es solo conocido por la matemática, él no fue ni filósofo, ni escritor, ni activista político, ni nada. Pero la idea que él tiene es que Dios es el gran fascista. ¿Y por qué es el gran fascista? Porque Dios se quiere meter en todo. Todo lo quiere controlar, todo lo quiere ver. Claro, para ellos Dios no existe, para Sartre Dios no existe. O sea, cuando ellos hablan de Dios como el gran fascista, no están diciendo que exista un Dios y que ese Dios efectivamente haga eso, sino lo que están diciendo es que instituciones como el cristianismo y en particular la Iglesia Católica utilizan la idea de Dios para controlar hasta los últimos movimientos, pensamientos, palabras. La oración fascista por excelencia, según ellos, es la de la misa. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. O sea, Dios se mete en todo lo mío. Dios se mete en todo, en mis pensamientos, en mis palabras, en mis obras, en lo que hago y en lo que dejo de hacer. Dios es el gran fascista. Entonces, para ellos la naturaleza es un concepto filosófico que está al servicio de una ideología religiosa opresiva. En la misma línea, tenemos a un personaje de tremenda influencia el día de hoy. Ese personaje se llama George, ese es otro húngaro, George Soros. Ese es el fundador de la Open Society Foundation. Entonces él se llama George Soros. Este hombre hay que hacerle seguimiento, es un personaje muy interesante. Ustedes pueden buscar lo que es la Open Society Foundation.
Y la idea de él es exactamente difundir este tipo de pensamiento, que todo lo que es naturaleza, todo lo que pretende hablar de que existe una naturaleza humana, una esencia del ser humano, lo que hace es cerrar la sociedad. Cerrar la sociedad. Entonces, según Soros, hay que eliminar esa idea de naturaleza y hay que dejar únicamente el camino de la existencia, el camino de las decisiones de las personas. Soros es conocido, como es natural, con ese tipo de pensamiento, es conocido por ser el gran impulsor del aborto y de ideología de género en muchísimos países. O sea, todo lo que vaya en esa dirección él lo financia. Porque para él, el hecho de que una persona tenga la libertad básica de decir cómo quiere ser visto por la sociedad es la primera de las libertades. Yo quiero ser visto como mujer, quiero ser visto como hombre, quiero ser visto como un ello. No quiero que me definan por mi sexo. Acuérdense el caso que les comenté en otra clase, el caso de aquella mujer biológica que dijo, a mí no me van a tratar ni de she, ni de her, ni de cosa parecida, a mí me tratan de it. Yo soy un it y me tienen que tratar de it. Para Soros esa es la libertad fundamental. Entonces es evidente que para los chistes de Paul Erdős, es evidente que para el pensamiento financiado, él se define a sí mismo como un philanthropist, un filántropo. George Soros dice que él es un filántropo que está trabajando por la libertad del mundo, el mundo después de la caída de la cortina de hierro. Los que somos críticos con Soros decimos, este hombre lo que quiere es reencauchar, recalentar el marxismo en las formas de neomarxismo. Pero ese tema está más allá del alcance de esta clase. Entonces nos damos cuenta que la idea de naturaleza tiene muchos enemigos. Los enemigos antiguos son los enemigos anarquistas, pero luego por el mundo de la filosofía encontramos una gran cantidad de enemigos. Y encontramos una gran cantidad de discusiones duras, difíciles, como las que están representadas aquí. La discusión entre lo artificial y lo natural, la discusión entre lo antinatural y lo natural, la discusión entre lo convencional y lo natural, estas son discusiones duras. O sea que el concepto de naturaleza es un concepto bien complejo porque es un concepto que está lleno de discusiones y que también tiene terribles enemigos. El movimiento existencialista pues tuvo enormes impactos. Su impacto inmediato fue sorpresivo, indudablemente. Creo que pocas personas se imaginaban que un hombre como Sartre era visto casi como una figura de culto. Es una cosa impresionante. Yo les invito a que ustedes vean fotos o videos. La juventud francesa de los años 60 veía a Sartre como el Mesías, como el profeta. O sea, la manera como lo aclaman, la manera como lo escuchan. Están embelesados oyendo los oráculos de su libertad recién adquirida. Es la única posibilidad de ser después de que la guerra produjo todo lo que produjo. Es impresionante. Una de las derivaciones de ese movimiento existencial, porque de ahí salieron muchas cosas. Una de las derivaciones, que fue tal vez la más, no sé cómo llamarla, la más superficial, fue el movimiento hippie. El movimiento hippie pertenece a esta atmósfera. Y es más o menos ese criterio, ¿no? Es decir, mira, yo me drogo, yo estoy aquí con mi novia o estamos aquí con mis amigos, tenemos nuestra orgía, pues estamos bien, no le hacemos daño a nadie. O sea, ¿cuál es el problema? Viva y deje vivir, llévela suave, haga el amor y no la guerra, se acabó. Es decir, en todo ello no hay ninguna exigencia de naturaleza. En todo ese lenguaje dulzarrón de los hippies, no hay ninguna exigencia de la naturaleza. Bueno, pero si tú embarazas a tu novia, pues si ella no quiere tener ese bebé, ¿por qué la vamos a obligar? Y los derechos del bebé, ya ahí empiezan las preguntas que esta gente no tiene cómo responder. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos hecho un recorrido, hermanos. Hemos hecho un recorrido. Lo que hemos visto hasta ahora es que la ley es el primer encuentro con la objetividad. Eso es lo primero que hemos visto.
Y esa ley, ¿cuándo la empieza a aprender uno? La empieza a aprender uno con semanas de nacido. Toda ley humana empieza con esta palabra que es tan frecuente en el decálogo: no. Toda ley uno la empieza a aprender con un no. Porque tal parece que el ego y los deseos y las pretensiones y las codicias humanas se expanden sin límite. Entonces, yo me quiero comer mi chocolate número 9. Mi mamá me dice, ¡no! Ese no es la primera ley. Entonces, mi primer encuentro con la objetividad de la moral es la ley. Luego vimos que la ley ha sido vista como una aliada fuerte, aliada en términos de crear conciencia de convivencia social, pero eso nos llevó a un problema muy serio, y es el problema de qué tanto de la ley es descubierta y qué tanto de la ley es acordada, es inventada, es propuesta. Entonces ahí hablamos de Thomas Hobbes y hablamos de Juan Jacobo Rousseau y hablamos del contrato social, hablamos de todo eso, y ahí hablamos también de los problemas que trae el tema de la naturaleza, cómo es un concepto difícil de tratar, tiene 3 fronteras problemáticas, y luego vimos un poco cuáles son los enemigos de ese concepto de naturaleza. Hasta ahí vamos. Esas cosas hay que tenerlas perfectamente claras. Uno tiene que saber. Mire, por favor, ustedes mejoren su capacidad crítica. Yo sé que la tienen, pero les invito a que la mejoren. Cuando ustedes vean un autor, ustedes aprendan a ubicar por dónde va. ¿Por dónde va? ¿Este en qué corriente? ¿Esto por dónde conecta? Si la persona no conecta con una ley natural, si la persona no conecta con un concepto de naturaleza, si la persona no conecta con ese tipo de expresiones, usted ya tiene que saber a qué se va a enfrentar. Se va a enfrentar a subjetivismo, relativismo, positivismo, y se va a enfrentar a los intereses de un George Soros. Y se va a enfrentar a las consecuencias de eso. Eso es lo que usted puede esperar ahí. Y esta es la importancia de estos estudios filosóficos. Yo no le veo mucha esperanza a las discusiones legales si no tienen estos trasfondos. Porque evidentemente estas personas que hablan de natural tienen su concepto de natural. O las personas que evitan lo natural tienen su concepto. Y las discusiones realmente serias no las estamos teniendo. ¿Qué más vamos a hacer en la clase de hoy? Pues vamos a hablar un poco más sobre cuáles son los indicadores que nos ayudan a descubrir lo natural. Y vamos a llegar, y ese será nuestro último punto de hoy, vamos a llegar a dar el primer enunciado metafísico. Ustedes recuerdan por la clase pasada, yo lamento mucho los que no estuvieron en la clase pasada. Ustedes recuerdan por la clase pasada la estructura que hacíamos entre metafísica, antropología, moral, lo que significa en términos de valores, en términos de leyes. Eso es bien importante, porque es que esa es la estructura de este asunto. Y si usted se pierde esto, usted cree que aquí estamos simplemente dogmatizando. Bueno, naturaleza y ley. Naturaleza y ley quiere decir que vamos a hablar de los indicadores. ¿Qué llamamos indicadores? Los indicadores pertenecen al nivel fenomenológico. Los indicadores son aquellas señales que me ayudan a descubrir qué es natural. ¿Qué es natural? Le voy a dar 2 ejemplos. Uno, que ya lo mencionamos hoy, y otro que no. El ejemplo que le quiero mencionar es aquella diosa tibetana, aquella niña considerada diosa tibetana, que por no dejarle tocar el suelo queda paralítica. Eso le hace suponer a usted que algo estuvo mal, o sea, esto no puede ser. Entonces, tratemos de precisar qué es lo que nos hace sentir que eso no estuvo bien. ¿Qué es lo que nos hace sentir eso? Y le doy un segundo ejemplo. Muchos sabemos, por supuesto, que las ballenas, los delfines, son mamíferos. Por consiguiente, respiran aire.
Viven en el agua, pero respiran aire. Eso quiere decir que usted puede mantener a un delfín, por ejemplo, usted lo puede mantener vivo fuera del agua. La piel del delfín necesita mantenerse hidratada. Pero usted puede, por ejemplo, poner a un delfín pequeño, usted lo puede poner en una especie de bañera o tina, usted le está echando agua, le da el alimento respectivo y el delfín sobrevive. Puede sobrevivir bastante tiempo así. Usted le mantiene hidratada la piel y como él respira aire, pues entonces respira y ya está. Pero uno siente que hay algo antinatural ahí. Es decir, el delfín no está para vivir en la bañera de mi casa. O sea, yo lo puedo mantener vivo ahí. Así como la diosa tibetana, yo la puedo mantener viva con sus pies atrofiados. Yo la puedo mantener viva. Pero hay algo antinatural ahí. Entonces la pregunta es, formalicemos eso. ¿Cómo logra usted definir que hay algo que está mal? Como dicen en inglés, there's something wrong here. ¿Cómo sabe usted que hay algo mal ahí? ¿Cuál es el proceso por el que usted descubre que hay algo que no está bien ahí? Algo que no está bien. En Suiza hay una ley muy interesante que dice que si usted tiene un hámster, usted no puede tener un hámster. Usted tiene que tener por lo menos 2 hámsters. Usted no puede tener un solo hámster, debe tener 2. ¿Por qué? Porque resulta que los hámsters son animales tremendamente sociales. Y lo mismo que el delfín en el agua, el hámster necesita para su desarrollo, para su plenitud, necesita algún tipo de interacción con otro de su especie. Entonces tener un solo hámster es como tener a un delfín en la bañera de su casa. Usted puede tener al delfín ahí, no sé, por meses. Estoy exagerando, no tengo ni idea. Pero supongamos que usted puede tener el delfín ahí por meses, pero ese no es el lugar del delfín. Entonces hay un lugar como natural. Este movimiento es tan fuerte que ustedes saben que cada vez hay más países que están prohibiendo los circos con animales. En una época se consideraba un gran triunfo de la humanidad ver 3, 4, 5 elefantes que entraban ahí solemnemente, ¿no? Y eso parecía que era un gran triunfo de la humanidad. Hoy se mira como una vergüenza de la humanidad. Porque ¿cuál es la vida que llevan esos elefantes? ¿Cuál es la vida que llevan esos tigres y leones? De una jaula para otra jaula, para otra jaula hasta que se mueren. Esa no puede ser la vida del león. La pregunta es, ¿qué proceso mental seguimos nosotros cuando decimos eso no debe ser? ¿Qué es lo que sucede entre nosotros? Esa es la pregunta que queremos plantear aquí. Es el nivel fenomenológico. ¿Qué es lo que uno observa? Esa pregunta es absolutamente apasionante, por lo menos para una persona como yo, porque es el momento en el que uno se da cuenta, esto es lo que podríamos llamar el amanecer de la objetividad. Tan es así que si una persona no es capaz de hacer este recorrido por los indicadores del nivel fenomenológico, esa persona queda incapacitada para la empatía. Esa persona no reconoce la necesidad de otro. O sea, si usted ve a esa diosa tibetana, eso es medio leyenda, ¿no? Si usted ve a esa diosa tibetana y usted ve que es una persona que tiene una mujer ya crecido y tiene sus piernas completamente atrofiadas, usted siente pesar. Usted dice, pero pues sí, podrán considerarla todo lo diosa que quiera, pero ¿por qué le hicieron eso? Usted siente pesar. Porque usted aplica este tipo de indicadores del nivel fenomenológico y usted examina eso y usted dice, hay un bien objetivo, O sea que los indicadores del nivel fenomenológico son la puerta a la objetividad. Ahí es donde usted empieza a descubrir lo objetivo. Y si usted no hace este recorrido, vamos a ver 7, si usted no hace este recorrido por los indicadores fenomenológicos, usted es incapaz de empatía. Usted ve a esa mujer paralítica, usted la ve ahí paralítica sobre sus cojines dorados y usted dice, bueno, espero que esté comiendo bien. No le importa. Solamente se puede sentir indignación, repulsa, rechazo, asco frente a una determinada actitud. Solamente se puede sentir cuando usted tiene criterios de objetividad. ¿Y los criterios de objetividad de dónde salen? Eso es lo que vamos a ver ahora.
¿Por dónde empiezan los criterios de objetividad? Aquí los tenemos escritos. Un criterio de objetividad, tal vez el más sencillo, el que empiezan a entender primero los niños, es menos sufrimiento y más felicidad. Estos criterios en general requieren que nosotros los tomemos en conjunto. Un solo criterio no puede ser. Porque si yo aplico un solo criterio, el adicto me dice, pues para mí la felicidad está en que me den un poco más de heroína, ya está. Pero este es un criterio. En general es esto. Si yo oigo, por ejemplo, que un perro ladra, pero hay un lamento en ese ladrido, hay algo penetrante, me acerco y veo que lo han tenido encadenado hace mucho tiempo y que la cadena le está rompiendo la piel, que ya le sangra. Entonces yo veo que hay sufrimiento y yo siento, eso no puede ser natural, hay algo que anda mal ahí, eso no puede ser. La capacidad de detectar sufrimiento, como la capacidad de detectar otras emociones, es algo apasionante. Se ha podido demostrar, queridos amigos, que ese es el lenguaje realmente universal. Es decir, una cara feliz, una cara enojada, una cara avergonzada, una cara triste, en todos los lugares del planeta son una cara triste, una cara feliz, una cara avergonzada, una cara indignada. No se ha encontrado el caso de que en una cultura una cara feliz y gozosa signifique en otra cultura esta persona está brava. O sea que evidentemente sí hay algo que nosotros tenemos en nuestro cerebro, sí hay algo que está metido en nuestros genes que hace que nosotros detectemos. Y esto es lo que establece el primer puente para crear toda otra posibilidad de lenguaje en los seres humanos. Es decir, ¿en qué se basa la mamá canadiense, la mamá hindú, la mamá finlandesa, la mamá nigeriana, la mamá chilena? ¿En qué se basa para enseñarle un idioma a su criatura? Se basa en el lenguaje primero, en el lenguaje primigenio, en el lenguaje primordial y genético, que es el lenguaje de las emociones expresadas en caras. Entonces, por ejemplo, ¿qué hay que hacer para que el niño entienda que no? No, le hace cara de que no. No haga eso. Así no. El tono y la cara sirven de vehículo. Eso funciona también con el sufrimiento. Nosotros los seres humanos tenemos esto tan desarrollado que hay personas que aprenden a leer los gestos también de los animales, porque los animales también tienen sus gestos. Entonces, uno tiene ese criterio, menos sufrimiento y más felicidad. Ese es el primero. Segundo criterio, estadísticamente mayoritario. Estadísticamente mayoritario. Lo estadísticamente mayoritario es un criterio interesante. Puede ser un sesgo. ¿Puede ser qué? Un sesgo. ¿Un qué, perdón? Sesgo. Un sesgo. Sí, puede ser un sesgo, por eso esto puede ser, es decir, estos indicadores hay que tomarlos en conjunto. Hay que tomarlos en conjunto. Si yo absolutizo lo del sufrimiento, entonces, pues me voy a encontrar con el caso de la persona que está sufriendo horriblemente. ¿Y por qué sufres de esa manera? Porque hace 2 años que quiero tener sexo con el niño de la casa de al lado y no me dejan. Un momento, espere, es que por ahí no es, o sea, así no son las cosas. O sea, yo no puedo absolutizar uno solo de estos indicadores, pero si yo empiezo a tomar varios de ellos, entonces me doy cuenta que hay sufrimientos que tienen sentido, que hay alegrías que tienen sentido. Lo estadísticamente mayoritario es muy importante. Por ejemplo, yo me doy cuenta que la inmensa mayoría de las personas necesitamos lo que llamamos popularmente desahogarnos, hablar con otra persona, contar nuestras cosas, quizás incluso quejarnos. Necesitamos desahogarnos.
Entonces, es posible que yo me haya encontrado una persona que es muy seria, muy cerrada, ¿sí? Y esa persona yo nunca le conocí que se desahogara con nadie. Y así vivió y murió. Un día lo encontraron ahí tieso, desahogado, en su cama. Se murió. Y nunca se supo que se desahogara con nadie. Mire, el matón el asesino de Las Vegas, parece ser un caso de esos. No se conoce ninguna persona hasta este momento, hasta donde iba la investigación. Puede que salga algo más. Pero no se conoce ninguna persona con la que él expresara lo que llevaba adentro. Es un caso interesante, un caso patológico. O sea, yo me puedo encontrar personas como ese señor Padlock, el de allá de Las Vegas, me puedo encontrar personas así. Pero la verdad es que la inmensa mayoría de los seres humanos necesitamos amigos, necesitamos personas de confianza, necesitamos a alguien que nos escuche. Lo estadísticamente mayoritario, por ejemplo, es que la gran mayoría de las personas, de hecho el 100% de las personas, necesitan alimentación para sobrevivir. Entonces, a partir de lo estadísticamente mayoritario, yo descubro cosas. Yo puedo mantener un águila en un recinto de esta altura. Esto tendrá como 2,20, 2,30, no sé, una cosa así, un poco más de 2 metros. Obviamente, un águila que viviera en este entorno nunca podría volar. Y esa águila puede vivir años y años sin volar. Pero yo me doy cuenta que estadísticamente la inmensa mayoría de las águilas vuelan. Entonces me doy cuenta de que esos son indicativos, por eso los hemos llamado indicadores. Ese es un indicativo de lo natural. Lo natural en el águila es volar. A través de lo estadísticamente mayoritario. Otra cosa parecida, la disposición fisiológica. Que me sigue, disposición fisiológica. Me sigue sirviendo el ejemplo del águila. Yo veo que el delfín tiene pues aletas y veo que el águila tiene alas. Entonces me doy cuenta que eso debe servir para algo. Entonces en la disposición fisiológica descubro cosas. La disposición fisiológica no solamente tiene que ver con la distribución de aparatos y sistemas dentro del cuerpo, también tiene que ver con el desarrollo. Un ternero, a minutos de haber nacido, ya se puede parar. Un niño, no. La capacidad de supervivencia es muy distinta en las distintas especies. Entonces me doy cuenta que la especie humana, por ejemplo, tiene una disposición fisiológica, si la miramos a través del tiempo, que hace completamente dependiente al niño de los papás y en particular de la mamá. Tiene una dependencia pero total. Tan es así que si se deja al niño, simplemente se muere. Y se muere de una manera atroz. Entonces la disposición fisiológica me está indicando que hay unos límites. Ahí es donde uno, a medida que uno va avanzando en estos indicadores, uno se va dando cuenta lo absurdo que es el pensamiento existencialista ateo. Porque ellos pretenden suprimir la naturaleza. Pero yo te digo una cosa, si el existencialista Peter se casa con la existencialista Jane y tienen un bebé existencialista, obviamente, que se va a llamar Richard. Si Peter se casa con Jane y tienen un bebé existencialista llamado Richard, pues si a Richard no lo cuidan en los 3 primeros años, si no lo cuidan, entonces ¿qué sucede con él? Pues que se muere, se acaba. No importa quién sea Peter, no importa quién sea Jane, se les muere el bebé. Y si tú eres el existencialista Peter y tú dices, yo he decidido no comer, te mueres. O sea, hay leyes que están por encima de ti. Eso se llama disposición fisiológica. Hay cosas que es tu propio organismo el que te está diciendo eso. Esto la gente lo entiende cuando uno lo habla de la comida o cuando uno lo habla de la inteligencia.
cuando uno lo habla de los ojos, de los órganos de los sentidos. Pero vivimos en un tiempo en el que el único tema que es difícil de tocar en esta materia es el sexo. Porque resulta que lo mismo vale para el sexo, en la disposición fisiológica vale exactamente lo mismo para el sexo. ¿Tú te das cuenta de que eso es así? Es que el problema del sexo no es un problema del ego. ¿Conoces los legos, no? Esas piecitas que se conectan unas con otras. Hay gente que mira la sexualidad como el ego, ¿no? Entonces, quitamos aquí testículos, pene, ponemos 2 senos, quedó mujer. Quitamos un seno, medio mujer. Es estúpida esa manera de pensar. Es tonta porque, espérate, es que esto repercute en todo. Es decir, los órganos sexuales, los caracteres, soy más preciso, los caracteres sexuales secundarios son la expresión última y exterior de todo lo que está dentro. Pero cada una de las células tiene esa realidad. Usted, si es varón, usted está marcado por 20, por 30, por 50 años de abundante testosterona que ha marcado su metabolismo, que ha marcado una cantidad de cosas. La distribución de tejido adiposo en su cuerpo no depende de que usted sea existencialista o no. Y para cambiar artificialmente, esa distribución usted tiene que tomar una cantidad de estrógenos y suprimir testosterona y no sé cuántas cosas. Y efectivamente, si usted empieza a hacer eso, pues empieza a desarrollar los senos típicos, dependiendo también de la edad en la que suceda. Entonces, date cuenta que la disposición fisiológica, de la disposición y funcionamiento, fisiología de hecho quiere decir eso, funcionamiento. No estamos hablando solo de anatomía, estamos hablando de fisiología. Entonces, la disposición fisiológica lleva a todo eso. Miren, en este salón nos encontramos un buen número de hombres. Resulta que aquí hay una sola mujer en este salón en este momento. Si examinamos la retina de cualquiera de los varones aquí presentes, si examinamos la retina de la dama que está aquí presente, ahí hay una diferencia. Resulta que la densidad de conos en la retina de la mujer es mayor que la densidad de conos en el hombre. Eso no se lo inventó ella porque se volvió existencialista, ni me lo inventé yo porque soy existencialista. Se han encontrado mujeres, los conos tienen 3 tipos. Hay 3 tipos distintos de conos, son las células que detectan el color, ¿no? En la retina. Hay 3 tipos distintos de conos. Usted tiene 3 tipos distintos de conos en su retina, yo también. Se han encontrado mujeres que tienen 4 tipos de conos en la retina. Hay mujeres que son capaces de detectar parte del espectro ultravioleta. No se ha conocido ningún hombre que detecte ultravioleta. Entonces, hay mujeres que tienen 4 tipos de conos. ¿Cuántos casos conoce la historia de la medicina o de la anatomía de varones que tengan 4 tipos de conos en la retina? Ninguno. Ninguno. Entonces, esas son las realidades que están ahí. La percepción del metabolismo, el funcionamiento de tantas cosas. La proporción. Si usted hace la proporción entre masa muscular dividido por masa corporal, eso le da un índice. Masa muscular, masa corporal. Si usted hace esa proporción en personas consideradas no obesas, porque usted sabe que nosotros los que tenemos sobrepeso descuadramos las escalas, pero si usted mira 100 hombres, 100 varones no obesos, 100 mujeres no obesas y hace esos índices, usted se da cuenta que el índice de masa corporal sobre masa, de masa muscular sobre masa corporal es sustancialmente menor en todas las mujeres. ¿Eso qué significa? Pues lo que todas las mujeres saben, que todas las mujeres sufren más frío que nosotros. ¿Y qué es entonces lo más agradable para una mujer que siente frío? Que alguien le dé un abrazo. ¿Y qué es lo que más quiere ese hombre al que le gusta tanto esa mujer? ¿Qué es lo que más quiere? Abrazarle. O sea, es una conspiración realmente. El hombre con ganas de abrazarla porque le gusta abrazarla, más todos los temas de feromonas y todas esas cosas. Le gusta abrazarla y ella con ganas de que la abracen. Ahí que sale.
Eso se llama disposición fisiológica. Eso no se lo inventó el Papa, eso no se lo inventó la Biblia, eso no se lo inventó el catecismo, eso no se lo inventa Fray Nelson. Eso está en usted. Vaya y mídase la densidad de conos. Deje de discutir y vaya y mídase la densidad de conos. Mire su respuesta auditiva. La respuesta auditiva es distinta, la respuesta olfativa es distinta. Es que somos distintos de muchas maneras. Bueno, entonces estos son indicadores. ¿Qué quiere decir? Que si usted va tomando estos indicadores en su conjunto, si usted los va tomando en serio, usted va descubriendo que hay algo maravilloso, que lo vamos a escribir porque no hemos acabado la lista. Ese algo maravilloso se llama el bien natural. Pero ese es el enunciado metafísico con el que acabaremos la clase. Otra cosa que aparece aquí, lo que se llama búsqueda espontánea. ¿Qué es búsqueda espontánea? Búsqueda espontánea es la reacción que tiene la persona cuando no está siendo coaccionada de ninguna manera. Entonces, por ejemplo, usted está en un campo de refugiados o un campo de desplazados aquí en Colombia, y en ese campo de desplazados usted ha reunido unos 120 jóvenes, llamemos jóvenes entre adolescentes, jóvenes adultos, etc. Usted ha reunido esa población ahí. Y usted empieza a notar al cabo de unos días de convivencia que se van formando amigos, se van formando grupos. Usted les mandó a ellos, usted les dijo, bueno, cada uno procure rodearse de un círculo de amigos. No, eso surgió de una manera, ¿qué? De una manera espontánea. Empiezan a surgir círculos de amigos, de amigas. Después de un tiempo usted empieza a darse cuenta que se producen relaciones afectivas. Entonces usted va viendo eso. Claro, la espontaneidad no es el único criterio. Acuérdese que esto toca tomarlo en conjunto. Porque también de una manera espontánea, pues hay personas que van a decir otras cosas, como lo que hemos dicho de los pedófilos y todas estas situaciones. Para él eso es lo espontáneo. Para el psicópata lo espontáneo y natural es ir por ahí ahorcando gente. Hombre, me parece que lo natural es ver cómo la gente se le brotan los ojos, en el momento en que uno los estrangula. Entonces, la búsqueda espontánea es un indicador. En los animales, este es uno de los grandes indicadores, de los grandes indicadores. En la observación atenta del comportamiento animal nos damos cuenta mucho de su naturaleza. Usted, por ejemplo, tiene gusto por los gatos. Ahora hay muchísima gente que tiene gran cariño por los gatos. Entonces, usted tiene un gatico. ¿Por qué le llama la atención el gatico? Porque me parece que el gatico es simpático, es agradable, me gusta acariciar el gatico es bonito. Bueno, sin que usted le diga nada al gato, el gato un día está cazando arañas. Usted no se lo enseñó. Usted se da cuenta que la actitud cazadora, la necesidad de cazar es parte de ese gato. Eso es así. En cambio, si usted, por ejemplo, tiene como mascota otro tipo de animal, digamos un sapo. Usted tiene su sapito, sapo ahí de mascota. Su sapo mascota tiene otro tipo de comportamientos. Entonces, estos indicadores son los que ha utilizado, yo no estoy diciendo aquí cosas demasiado raras, esto es lo que ha utilizado la ciencia. Así es como se ha encontrado cuál es la naturaleza de las cosas y la naturaleza de las personas y la naturaleza de los animales. Otra más, lo que es defendido. Trate de quitarle a una leona, trate de quitarle los cachorros. Trate de entrar en el terreno marcado, ¿sí? El territorio marcado donde un león considera que funciona. Un gorila, altura 2 metros 40 centímetros, peso 205 kilos, tiene marcado su terreno. Él es el macho alfa, tiene ahí su harén. Y usted llega allá, usted entra allá a ese terreno, porque quiere pasear un poco, ver cómo el sol se cuela por entre las hojas. El gorila no está muy feliz con eso. Resultado final, cadena perpetua para el gorila. Hay dos, los últimos dos.
Niveles de interacción. Los niveles de interacción. Esto es muy interesante porque los niveles de interacción tienen que ver con el tipo de comunicación que quiere establecer ese determinado ser. Por ejemplo, si usted tiene los 2 hámster en su casa en Suiza, usted tiene su casita allá en Suiza, nadie sabía en Santo Domingo que tiene una casa en Suiza, y usted en su casa en Suiza tiene ya sus 2 hámsters, o 3 hámsters, esos hámsters están felices. Pero resulta que nosotros los seres humanos tenemos unos niveles de interacción superiores. Por ejemplo, usted se hace preguntas. ¿Qué hay detrás de esas montañas? ¿Qué pueblos viven allá? ¿Qué lengua se habla allá? Es decir, usted, de una manera espontánea, usted intenta establecer un determinado nivel de interacción. Si ese nivel de interacción falla, usted se preocupa. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con el síndrome de Asperger? ¿Se llama eso? El de los que tienen baja interacción social, que es parecido al autismo. ¿Qué es lo que sucede en el caso del autista? Tiene un nivel de interacción que es mínimo, es muy bajo y tiende a hacer más interacción con cosas que con personas. Entonces, el nivel de interacción propio, usted mira y usted se da cuenta de eso. Esa es la razón por la que los detenidos, los privados de la libertad en algunas prisiones, empiezan a inventarse lenguajes, a veces lenguajes refinados, para poder comunicarse. Yo leí sobre el caso de una prisión de estas de alta seguridad, donde tenían un lenguaje a base de toques. Lograron crear, pero lo más apasionante, es impresionante el cerebro humano. Como nunca se habían encontrado a esas personas, porque por definición estaban en prisión de máxima reclusión, aislamiento. ¿Cómo haces tú para crear un lenguaje con otra persona a la que ni siquiera ves? O sea, ni siquiera tienes la oportunidad de decirle, pongámonos de acuerdo en que A es esto, B es esto, hasta lograr crear un lenguaje. Y llegaron a tener unos niveles de comunicación bastante sofisticada a partir de puros toques. Eso es nivel de interacción. En cambio, tú te das cuenta que una vaca no suele tener mucho nivel de interacción. ¿Qué hay detrás de esas montañas? No sé. ¿Le preocupa, le angustia, le causa dolor físico o ansiedad? No, de ninguna manera. Entonces, usted mira todo eso. Estas son las cosas, hermanos. Esto es lo que ha hecho la ciencia. Este ha sido el trabajo de la ciencia, ver todas estas cosas, para ver cómo es ese ser. Y el último es el dominio, nivel de dominio. Sobre sí mismo, nivel de dominio sobre sí mismo y sobre lo demás. Por ejemplo, la capacidad de renuncia. ¿Un león practica capacidad de renuncia? Claro. Claro que sí, usted no puede ser cazador sin capacidad de renuncia. ¿Por qué? Porque si usted está y ve una apetitosa cebra y usted va allá a comerse la cebra, se queda sin cebra. ¿Qué le toca hacer a usted? Abstenerse, y ya lleva un hambre brava, 4 días sin comer. Usted tiene un hambre brutal, pero usted es un león. Y como león usted sabe que usted no puede simplemente mandarse así porque no va a lograr nada. Usted tiene que ir buscando cuál es exactamente la posición, medir la distancia. Y mientras usted está midiendo la posición, pasaron 4 horas. Y en esas 4 horas su estómago le grita, bueno, ¿y de lo nuestro qué? Pero usted se aguanta, porque usted es un ¿qué? Usted es un león. Usted se aguanta. Y usted se aguanta, tiene ese nivel de dominio. Usted se aguanta, ¿por qué? Se aguanta porque quiere encontrar la mejor posición, y cuando la encuentra se lanza y caza, y ahí sí come. Ahora sí, este sí es el momento. Entonces los animales tienen un nivel de autodominio.
Claro. Pero el nivel de autodominio del ser humano es algo que está muchas galaxias por encima. Es absolutamente increíble. Es increíble. O sea, cuando se compara al ser humano con cualquiera de los otros, uno se da cuenta que el nivel de autodominio del ser humano es impresionante. Hace poco leía una cosa sobre el tema de la alimentación para otro curso que estoy dando y apareció un dato interesante. El único animal sobre la tierra que hace dieta es el ser humano. Eso es propio, recuerdan lo que explicábamos de la voluntad, cómo es un apetito inteligente, un apetito en el que entra la inteligencia. Entonces uno se da cuenta que este nivel de autodominio marca algo. Cuando usted hace estas 7 consideraciones, cuando usted busca cuál es la felicidad propia, qué es lo que hace la mayor parte de los miembros de esa especie, cómo está dispuesto su organismo y cómo funciona ese organismo y cómo evoluciona, cómo crece, qué es lo que busca espontáneamente, qué es lo que defiende, cómo interactúa, en dónde domina. Usted de todo esto, ¿qué llega a concluir? Usted llega a concluir algo maravilloso, que es lo que nosotros llamamos el bien propio. Usted llega a descubrir lo que es el bien propio. El bien propio es algo así como el conjunto de condiciones que representan el mejor escenario posible para ese organismo. Entonces, los suizos, amigos de Famer, descubrieron que el bien propio de un hámster supone la interacción con otros hámsters. Un poquito de observación de los delfines lleva a la conclusión de que el bien propio del delfín no está en mantenerlo con unas mangueras en una bañera. El bien propio del delfín está en el agua, en la libertad del océano seguramente. Entonces ese es el bien propio. El bien propio es lo que permite definir ese concepto que Aristóteles llamaba eudaimonía. Eudaimonía. La eudaimonía, que a veces se traduce como felicidad, pero es muy pobre, porque la felicidad casi que se queda con una sola de estas. La eudaimonía, ¿qué es? Eudaimonía literalmente quiere decir el buen espíritu. La eudaimonía es lo que busca uno. Otros traducen eudaimonía por la palabra florecimiento, plenitud. El bien propio es este. Entonces usted se da cuenta que una persona lo que quiere es desarrollar sus capacidades, desarrollar su inteligencia. A veces cuando uno está en misiones y va a lugares muy empobrecidos, uno siente rabia de ver que muchos de esos niños son muy inteligentes, pero no tienen cómo desarrollar eso. Les faltan esos medios, esos recursos. O sea, uno se da cuenta que la disposición fisiológica, la búsqueda espontánea, la felicidad que buscarían, está en ellos, pero no tienen cómo. Y eso da dolor. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que hay un bien propio que les está siendo robado. Entonces, el bien propio no es algo que uno inventa, no es algo que uno acuerda. El bien propio es algo que uno descubre. ¿Y qué herramientas se utilizan para descubrir el bien propio? Esos son los indicadores. Los indicadores son los que nos ayudan a descubrir el bien propio. Tenga en cuenta una cosa, esto le sirve a uno para estudiar moral fundamental, pero esto le sirve a uno para muchas cosas. Mire, aquellos que tengan pareja o que la vayan a buscar, o muchos de nosotros que tenemos que ofrecer esos servicios de consejería de pareja, tengan en cuenta esto, porque esto es también lo que significa escuchar a la pareja. Esto es también escuchar a la pareja. Póngalo en práctica, por ejemplo, en el caso de un matrimonio. Esta parte de la disposición fisiológica, qué importante es, qué importante. Porque la disposición fisiológica en el caso de una pareja supone el conocimiento del cuerpo y de los ritmos de la otra persona. Entonces, fíjate, el bien propio humano lo podemos definir, pero se puede hablar en cierto sentido del bien propio del varón, el bien propio de la mujer. Hay un bien propio de la mujer. Parte del bien propio de la mujer
es que a veces prefiere más una larga conversación tierna, que al varón le parece un poco aburrida. Bueno, pero ¿en qué momento nos vamos a desnudar? ¿O esto como? No, yo lo que quiero en este momento es que me escuches, que me entiendas. O sea, yo no estoy esta noche no estoy para eso. De hecho, creo que me va a doler la cabeza. Entonces, fíjate que si uno aplicara estos indicadores, uno entra en una comunicación mucho más profunda con las otras personas. ¿Cuál es el bien propio? ¿Qué es lo que espontáneamente, cuál es la búsqueda espontánea de esa persona? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que está buscando esa persona? ¿Qué es lo que quiere? Eso me parece a mí que es muy interesante. Por última vez lo repito, tengan en cuenta que estos 7 indicadores hay que aplicarlos en su conjunto. No absoluticen ninguno de ellos, porque si uno absolutiza uno solo de ellos, fácilmente comete graves errores. Este bien propio es lo que nos ayuda a descubrir la naturaleza de la persona, la naturaleza de ese ser específico, esa naturaleza. Y así llegamos a lo que llamamos el enunciado metafísico, con el cual deseamos terminar nuestra clase de hoy. Enunciado metafísico. ¿El enunciado metafísico qué es? Pues vamos a hablar de qué es la naturaleza entonces. Según todo este recorrido, ¿qué es la naturaleza? Metafísico. Enunciado metafísico. ¿Qué es la naturaleza entonces? Se lo dicto según este apunte, que es una definición propia. Llamamos naturaleza aquel conjunto de características. Llamamos naturaleza a aquel conjunto de características de un ser las cuales tiene por sí mismo y que definen sus necesidades básicas, sus posibilidades de acción y su bien propio. Necesidades básicas, posibilidad de acción y bien propio. Entonces, la naturaleza es el conjunto de aquellas características de un ser, características que tiene por sí mismo. Yo no le di al delfín ese que tengo en la bañera, yo no le di el gusto por el agua, ni yo se lo quito, eso lo tiene por sí mismo. Esa característica, ese por sí mismo es lo que significa, literalmente la palabra naturaleza. ¿Usted ya escribió ahí en su apunte? Tengan la bondad de escribirlo en el tablero. Entonces, la palabra naturaleza viene exactamente de nacer. Natura viene del verbo natus sum, que es el pasado del verbo nascor. Entonces el verbo en latín es nascor. Nascor significa nacer. El pasado es natus sum. Por ejemplo, natus est. Natus est Jesus in Bethlehem. Jesús nació en Belén. Natus est. Natus sum. Yo nací. Nascor es el verbo. Y de natus viene natura. ¿Natura qué es? Lo que usted tiene por nacimiento, lo que usted tiene de por sí. Nadie se lo dio. Eso hay que, ¿qué? Hay que descubrirlo. Eso no es inventado, eso no se lo di yo a usted. Eso no se lo da el Estado. Ojo con esto. Eso no se lo da el Parlamento. Eso no se lo da el Estado. Eso no se lo da la ONU. Eso no se lo da George Soros. Eso ni siquiera se lo da a usted mismo. Le fue dado a usted por nacimiento. Eso es lo que queremos decir aquí con esa expresión de por sí, lo que la persona tiene de por sí.
lo que el perro tiene de por sí, lo que el árbol tiene de por sí. Por eso hay personas que con buenas razones dicen que supone una especie de ofensa a los vegetales esto que se llaman los bonsái. Porque un bonsái, ¿qué hay que hacer para hacer un bonsái? Hay que reprimir a la planta y cortarla y podarla y limitarla para producir un árbol del tamaño que yo quiero que sea el árbol. Entonces algunos dicen eso va en contra de la naturaleza del mismo árbol. A pesar de que quede una cosa bonita, eso va en contra de la naturaleza del árbol. Pero ya dijimos que esos temas son un poco difíciles. Son temas difíciles de discutir, porque según esa misma lógica uno diría, bueno, ningún árbol dio esta tabla de este tamaño. O sea que tener esta tabla es contradecir la naturaleza del árbol. Son temas difíciles. Pero la idea central, lo que está en el fondo de la idea de naturaleza y en el fondo de la idea de ley, ¿qué es? De ley natural, ¿qué es? Lo que usted tiene de por sí. Llamamos naturaleza a aquel conjunto de características de un ser, las cuales tiene por sí mismo. Esa es la frase. Lo tiene por sí mismo, ¿qué quiere decir? Lo tiene por nacimiento. Acuérdese que natura va con nacimiento. Mire, si usted entendió esto, ya entendió lo que es ley natural. Entonces, ¿qué es la ley natural? La ley natural, a partir de lo que hemos dicho, es el conjunto de derechos y deberes que son compatibles con la naturaleza de este ser. Los derechos y deberes que brotan de ahí. Entonces uno se da cuenta que mantener a un delfín en una bañera con una manguera durante meses, hombre, es una contradicción, es algo contrario, es algo que no es. Uno se da cuenta que eso va en contra de esa naturaleza. Y por consiguiente, ¿qué me dice? ¿Qué es de ley natural? De ley natural es que el delfín vaya para el agua. Eso es de ley natural. Bueno, ese era nuestro trabajo del día de hoy. Hemos hablado sobre ley, contrato social. Hemos hablado de los enemigos de la naturaleza. Bueno, hemos hablado de las dificultades filosóficas del término naturaleza. Esta parte no se les olvide. Hemos hablado de los enemigos del concepto de naturaleza a nombre de la libertad y de la existencia. Y luego hemos visto el conjunto de indicadores que fenomenológicamente nos van llevando hacia el bien propio de un ser, lo cual nos permite un enunciado metafísico sobre qué es naturaleza. Sobre ese enunciado metafísico surge lo que es la ley natural. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio,